Qué cosa, Bárbara. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, 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 Jessy, bastante bien, por suerte, soportando estos días fríos, pero bueno, eran esperables, ¿no? Estamos en invierno, estamos en julio, Y ya nos estábamos mal acostumbrados, eso que ya no se sabía lo que era. tal cual, Calor, frío, calor, frío. Ahora se viene todo junto en 3 días y ahora volvemos al calor. es verdad. Oh, ¿sabes que no le tengo mucha fe a eso del calor del fin de semana? ¿Usted dice que no? Me parece un cambio demasiado brusco, ¿no? En tan poco tiempo. Y nada nos sorprendería, mire. ¿Cómo vamos a pasar de 3 grados a 26? Y qué sé yo, con viento norte encima, porque dicen que no hay lluvia. Porque antes, por ejemplo, cuando yo era chica, si cambiaba era porque llovía, Claro, venía el fresco o el calor, pero con lluvia de por medio. Hoy, ahora ni siquiera eso. ni hablar lo que estamos viviendo en el hemisferio norte, ¿no? Con temperaturas altísimas. Se están viendo récords increíbles, ¿no? O sea que no sé si ese verano del hemisferio norte, el verano europeo, el verano de Norteamérica, lo tendremos replicado acá después, no sé. Está todo raro. Esperemos. Está todo raro, todo está raro. Bueno, Ni hablar la parte económica. ni hablar la parte económica. Yo digo, ¿cómo puede ser que de 3 grados pasemos a 26? Si en menos de 3 años pasamos de un dólar de 45 a 550. Sí, tal cual. No, es más probable que ocurra con el recalentamiento global también, ¿no? Sin duda. Jessy, te cuento algunas cosas que están pasando. Diga. Esta semana fue una semana que estuvo totalmente teñida por el suspenso que se está generando en la novela con el Fondo Monetario. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina sabemos que las reservas están escuálidas en cuanto a dólares. Y sabemos que el día 31 de este mes, dentro de 13 días, 12 días, están venciendo prácticamente 4.000 millones de dólares, algo de 3.800 y pico en dos pagos que hay que hacerle al fondo, ¿no? Que es pagarles con plata que ellos mismos nos van a prestar, y ahí en un acto de gran simulación, ya que está de moda la palabra simulador, vamos a quedar como que estamos al día con el fondo, ¿no? Ahora, para que el fondo nos preste el mismo dinero que tenemos que pagarle a ellos mismos, en esa contabilidad creativa y forma extraña que tiene el fondo de proceder a veces con los países, están pasando cosas, digamos, hay que primero firmar un acuerdo del acuerdo roto, digamos. Y esta partecita del acuerdo, que parecía bastante sencilla y que, como recordarás, estuvo varios amagues en cuanto al viaje de la delegación argentina a Washington para reunirse con el staff técnico del fondo, finalmente ese viaje se concretó ayer, el lunes a la noche. Ayer empezaron las primeras reuniones y aparentemente el Fondo Monetario estaría un poco duro en cuanto a las requisitorias que tiene para con la Argentina, ¿no? Así que bueno, vamos a tener un suspenso de acá hasta el viernes. ¿Por qué digo el viernes y no el 31, que es la otra semana? Porque en principio, si todo estaba medianamente acordado, el ministro Massa también viajaba sobre el día viernes para ponerle el gancho y simbólicamente estar presente y obviamente anotárselo esto como un poroto como ministro de Economía y como candidato presidencial del oficialismo, ¿no? Pero por ahora está medio trabado. ¿Sabés qué está pidiendo el fondo? Y esto es noticia de hace un par de minutos. El fondo está pidiendo, no lo dijo de manera directa, pero está hablando de un dólar oficial que no puede mantenerse en este valor de 273 pesos. Por una serie de datos que dio el fondo en cuanto a la apreciación que tuvo el tipo de cambio durante 2017-2019, después de una devaluación que hubo en el medio y medido contra la inflación de todo el periodo hasta hoy, la impresión de que el fondo está pidiendo una devaluación del dólar oficial de más o menos el 30%, lo cual estamos hablando de un dólar cercano, digo cercano, a los 340, 350 pesos para el oficial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que y lo explica el fondo en su documento, Argentina tiene las reservas muy alicaídas en cuanto a tenencia de dólares, ¿no? El fondo dice, si te vuelvo a prestar para que me pagues, nunca vas a venir a pagarme con dólares propios, porque no lográs juntar en tu alcancía dólares en tus reservas. ¿Por qué? Porque tenés el dólar muy barato.
Entonces no solo tenés la demanda de los importadores genuinos, sino los oportunistas que se le ocurre también importar cosas, porque con un dólar de 270 pesos, todo producto parece barato al momento de querer traerlo del exterior. Y el fondo dice, te presto los dólares, cumplí con tu obligación conmigo este fin de mes 31, pero empezá a mejorar la cantidad de reservas ahorradas. ¿Con qué? Con un dólar más alto. Cosa que te exijan desalentar el pedido de dólares de parte de los importadores. ¿Se entiende? Sí. Y por otro lado, y esto también me parece una bomba de parte del fondo, está recomendando a la Argentina unificar el tipo de cambio. En castellano, en criollo, unificar el tipo de cambio significa un único valor del dólar y salir del cepo. Para mí esto es una bomba. Si el fondo está pidiendo esto, está diciendo, no vale 270, no sé si vale 520, pero en algún precio hay que poner y un único dólar con un mercado liberado. ¿Por qué habla de mercado liberado y no de cepo, y no mantener el cepo? Porque para el Fondo Monetario esto está trabando el comercio internacional de la Argentina. Y eso es cierto. ¿Por qué está trabando el comercio internacional? Porque recordemos que en la Argentina no solo que hay un cepo, sino que hay una estatización de hecho del mercado cambiario. ¿Qué significa esto? A ver, nadie que traiga dólares a la Argentina puede ingresar los dólares. El que los ingresa, ingresan simplemente pesos a tipo de cambio oficial. O sea, yo quiero traer un dólar a Argentina, automáticamente el Banco Central me lo transforma en 270 pesos y esos 270 pesos es lo que me da, ¿sí? Yo me quedo con 270 pesos en la mano y lo que tenía fuera del país era un dólar. No me cierra. Digo, el dólar vale 500. Y si no vale 500, déjame entrar los dólares y que yo me guarde mis dólares en el bolsillo. Y en contrapartida, cuando quiero salir de la Argentina, no me vende los dólares y tengo que con los pesos comprar dólares a 500 y pico en el contado con liquid o en el dólar MEP. Con lo cual, todo esto obviamente traba de manera descomunal el comercio internacional. Y el comercio internacional es buena parte del nivel de producción, del nivel de actividad económica de un país. Con lo cual, de hecho, no hay prácticamente en el mundo países con cepo. Y la Argentina es uno de los muy, muy poquitos que tienen un sistema de cambio tan regulado y tan vigilado. Y esto, obviamente, atenta contra el nivel de actividad económica. Así que, bueno, suspenso de acá hasta el viernes con el Fondo Monetario. ¿Por qué digo de acá hasta el viernes? Porque si el ministro Massa no llegara a viajar, es porque está empantanada la negociación. Y obviamente, esto cuando se supo hoy pasado el mediodía, y cerca de las 3 de la tarde se terminó de confirmar, recalentó el mercado cambiario y el dólar blue llegó a tocar 527 pesos, 530 en algunas capitales del interior de la Argentina, para cerrar en 525 pesos en este rally muy fuerte de casi 40 pesos que ha tenido el dólar blue en las últimas 2 semanas, ¿no? Por otro lado, Jessy, se supo también que la actividad económica desde mayo ya viene cayendo y se terminó de confirmar. Jessy, fíjate que veníamos de un año donde teníamos un nivel de inflación altísimo, las paritarias corriendo por detrás de la inflación, pérdida del poder de compra de los salarios bastante importante, pero había actividad económica, se generaba movimiento, ¿sí? O sea, dentro de todo este desaguisado de malos indicadores, lo que sí había era, por lo menos, había ruido a economía, ¿sí? Se compraba, se vendía, nos preguntamos qué pasa, que los restaurantes están llenos, que esto, que lo otro, ¿verdad? Bueno, ahora se están combinando las dos situaciones. Pérdida del poder de compra, aceleración del dólar, inflación, pero además ahora caída del nivel de actividad económica. Confirmado por el INDEC, estamos hablando del mes de mayo, no junio. Recordemos que el INDEC mide todo con 40 días de demora, pero es la encuesta más exhaustiva, y marcó que en mayo hubo un retroceso del 5,5% medido de manera interanual de la actividad económica. Obviamente, ese 5,5% está tremendamente influenciado en casi 4 puntos de esos 5,5 la actividad agropecuaria, con todo lo que significa el complejo agropecuario, ¿sí? Estamos hablando desde una máquina trilladora que levanta la soja en abril y mayo de un campo, hasta la gomería
de la ruta que dejó de arreglar tantas ruedas de camión porque no había soja para transportar por la sequía, ¿no? Y esto significa menos dinero en los pueblos del interior, menos dólares, muchísimo menos dólares, casi 20.000 millones de dólares menos en las arcas del Banco Central por la balanza comercial, por la venta del complejo granario al mundo. Y claramente ahora se combinó alta inflación con caída en la actividad económica, en lo que en la jerga y en la nomenclatura de economía se denomina estanflación, ¿sí? Que es suba de precios, pero caída en la demanda, o sea, un escenario realmente preocupante, ¿no? Y a todo esto sumémosle que ni bien se conoció la inflación la semana pasada, que estaba cerca de, que todos sabíamos que iba a ser baja, pero no creíamos que iba a llegar a 6% de baja, con lo cual quedaron muchas dudas en cuanto a ese indicador, pero bueno, vamos a creerlo. Ahora se siembran mucho más dudas, porque la inflación mayorista, tanto de junio como la del mes anterior de mayo, fueron altas, y la inflación mayorista es un gran motivador inercial para que la inflación minorista, o sea, el índice de precio al consumidor que todos esperamos conocer todos los meses, de alto, con lo cual este nivel de precios mayoristas en suba, o sea, tuvimos una inflación del 6%, pero la inflación mayorista dio 7,5%. Esto lo tendríamos que ver reflejado en la inflación que se conozca del mes de julio, que la conoceremos recién a mediados del mes de agosto, un día después de la elección PASO, ¿no? Así que bueno, veremos por dónde pasa esa cuestión, ¿no? Les comenté que el dólar hoy subió, 525 pesos fue el cierre. Les comento también que el INDEC, Jessy, dio a conocer la canasta de junio, del mes que dejamos atrás, donde dice que la canasta básica muestra de que una familia tipo necesitó como mínimo 232.427 pesos para no ser pobre. Y por otro lado, la canasta alimentaria Vuelto, ¿no? es mucha plata, ¿no? Es un montón, bueno, ¿qué vamos a decir? No es una locura, voy a decir y sí. Y ¿Para qué le voy a decir que no, sí? Para no ser pobre, o sea, simplemente estamos hablando de tener, recordemos que canasta básica alimentaria y canasta básica total se diferencian porque una es todas las necesidades básicas satisfechas y la otra, la canasta básica alimentaria, es la cantidad de nutrientes que una familia necesita, ¿no? Qué locura que estemos hablando de que para cubrir las canastas básicas, o sea, lo básico que una persona, una familia necesita, son 232.000 pesos. Sabemos muchísimo que muchísimos hogares no ingresa ese dinero, ¿sí? En una familia de mamá, papá, con 2 hijos en edad escolar. Y recordemos que no solo que no entra en una familia, en muchos casos, 232.427 pesos, sino que también esto no está contemplando, por ejemplo, alquiler, está por fuera, ¿sí? Con lo cual, en un país donde sabemos que la cantidad de inquilinos es muy grande, estamos hablando de un problema realmente mayúsculo, ¿no? Y la misma canasta, la misma medición que mide la canasta alimentaria, dice que una familia necesitó por lo menos 104.000 pesos para no ser, para no estar desnutrida. Esa es la palabra que tenemos que usar. 104.000 pesos para no ser una familia desnutrida. Números alarmantes que tiene la Argentina y de los cuales nos tendremos que hacer cargo alguna vez, ¿no? 2 cositas quería comentar para cerrar, Jessy. Una porque en estos meses de muchísima inflación, toda la gente consulta por ahí hasta qué punto convenía hacer un plazo fijo con los pesos para cuidar el valor de la moneda, ¿no? Y muchas veces en la columna hemos recomendado como una muy buena inversión el plazo fijo, pero aquel plazo fijo que se denominaba plazo fijo UVA, ¿verdad? Y siempre estuvimos alentando a nuestros oyentes que le exigieran a los bancos la posibilidad de hacer los depósitos bajo la modalidad UVA. ¿Por qué a los bancos no les gusta esa modalidad? Porque la tasa no está prefijada. La tasa es como mínimo la inflación del mes más un punto. Y eso hace que los bancos, al no saber cuánto va a ser la inflación del mes que viene, no puedan hacer colocaciones financieras con ese dinero nuestro que le dejamos en un plazo fijo UVA,
porque no saben a qué tasa pueden ellos arriesgar en otro lado, porque no saben a qué tasa nos tienen que pagar a nosotros, porque no conocen el valor de la inflación, ¿verdad? Entonces los bancos muchas veces no lo muestran dentro de las herramientas, pero es su obligación, según la Carta Orgánica para Entidades Financieras del Banco Central, dar a conocer esa herramienta financiera. Bueno, esto ha llevado a que mucha gente se pelea con los bancos, no le logran hacer, etcétera, etcétera. De hecho, cuando uno entra al home banking de muchos bancos, la posibilidad de hacer un plazo fijo en formato UVA está escondida. Con lo cual habla de las triquiñuelas que hacen las entidades bancarias, ¿no? Pero bueno, lo importante que quería aclarar es que a partir del mes pasado se empezó a notar una fuerte caída en las colocaciones en plazo fijo UVA de parte de los inversores, de la gente común, ¿verdad? Porque recordemos que el plazo fijo es la inversión más popular que hace una persona que tiene unos pesos sobrantes, ¿no? ¿Por qué fue esta caída fuerte? Por dos motivos. Uno, porque la tasa de interés que están pagando los bancos ahora, luego de la última movida del mes de mayo, por los plazos fijos tradicionales, por la común, y con la inflación que empezamos a tener el mes pasado y este mes 6%, pasó a ser positiva. O sea, ya pasó a ser mejor la tasa de interés del plazo fijo común que la que estaba pagando el plazo fijo UVA. ¿Me explico? Y por otro lado, el plazo, que el plazo fijo UVA tenía como plazo mínimo para la colocación 90 días, en una Argentina es mucho tiempo, y ni hablar que estaríamos hablando que quien hizo un plazo fijo el mes pasado o el anterior estaría colocando la plata que recién va a poder tener en sus manos luego de la elección paso, con lo cual menos tentador lo hacía. Así que quería aclarar esto. Hoy la recomendación no es el plazo fijo UVA, sino en todo caso el plazo fijo llamado tradicional, ¿verdad? Y por otro lado, una aclaración que también me pregunta mucha gente respecto a por qué se habla de reservas negativas del Banco Central, ¿sí? ¿Qué es reservas negativas? Y la gente, con mucha razón, se hace esta pregunta que es de sentido común. Si yo no tengo nafta en el tanque, tengo cero reserva, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cómo puede ser que el auto ande con reserva negativa? Sería el caso, ¿no? O sea, ¿qué nafta está usando si está vacío el tanque? Me explico. Entonces la gente pregunta, si la reserva, ¿por qué hablan de reservas negativas? Y se refiere a que el Banco Central está utilizando en algún momento dólares que son de los encajes bancarios. ¿Qué son los encajes bancarios? Son la porción de dinero en dólares que los bancos tienen la obligación de depositar en el Banco Central de los ahorristas como garantía de la devolución de esos depósitos, ¿sí? O sea, nos encajamos aún más. Nos encajamos aún más y, digamos, en otros términos, están usando la plata ajena, ¿sí? Porque que los bancos usen los pesos nuestros o que el Banco Central use nuestros pesos, bueno, vaya y pase, pero que estén usando los dólares significa de que si pasa algo, nosotros no tenemos la maquinita de fabricar dólares para devolverlo, la tiene solamente Estados Unidos, ¿no? Qué horror. Así que por ahí pasa lo de reservas negativas también. Y también muchas veces se escucha, el Central tiene 20.000 millones de dólares de reservas netas. No, ahí está contando un montón de cosas que no son dólares de verdad. Ahí hay lingotes de oro, hay yuanes, están los encajes bancarios como recién expliqué, no hay dólares de verdad, ¿sí? Con lo cual, las veces que utiliza y que deja las reservas de manera negativa es porque está tocando los dólares de los ahorristas. Eso es verdad y no sería honesto de nuestra parte no decirlo, ¿sí? De ahí la expresión reservas negativas, ¿verdad? Más o menos por ahí pasó la cuestión, Jessy. Bueno, Fabián, le agradecemos como siempre. Es eso, no, por ahí la gente, el común de la gente no tiene todas esas dudas que decíamos, ¿no? ¿Qué hacer? Tenemos 2 pesitos y bueno, ¿qué hacer? Lo invertís, lo gastás, lo ahorrás, lo ponés en plazo fijo y bueno, por eso es importante siempre que se acerque para explicarnos. El gusto es siempre. Y la semana que viene volveremos con la frase. Ay, qué bueno eso también. volveremos Buenísimo. con la frase. Ya encontré un par muy interesantes para argumentar el origen de las mismas. Buenísimo, Fabián, un beso grande. El Hasta gusto, mañana Jessy. desde la redacción. Hasta mañana desde la redacción. Chau, chau. Fabián Utin con la economía de miércoles.